Un saludo a todos. La gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes y que su paz siempre le cubra. Le agradezco bastante a las personas que han seguido esta serie de estudios que estamos dando sobre teología sistemática. Ahora estamos en el área de la escatología, estudiando lo que es los últimos tiempos, la doctrina de los últimos tiempos. Este es el estudio número 11 de toda la serie, que se trata sobre el postmilenialismo o el postmilenarismo. Recuerdo que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o no está de acuerdo con lo que yo estoy afirmando, usted simplemente pone un comentario y yo, cuando se acabe la serie, haremos secciones de preguntas y respuestas donde esclareceremos las dudas que ustedes tengan con respecto a estos temas y también las cuestiones disidentes que tengan, porque no hay problema con que no estemos de acuerdo con cierto punto de vista que no peligran la salvación de nadie, ni que te lleva a creer en una herejía como tal. Si usted quiere, por ejemplo, unos estudios más profundos, más académicos, le puede dar testimonio a las personas que están dentro de la clase. Usted simplemente tiene que agregarse como miembro del canal. Cuando usted se agrega como un miembro, una suscripción especial del canal, se contacta conmigo perfectamente a través de Instagram. Si usted prefiere, Feliberto Vázquez Rodríguez es mi Instagram. Y ahí lo introduzco directamente en el grupo de WhatsApp que tengo para enviarle el link para que usted directamente pueda participar en los estudios. O lo puedo hacer también usted suscrito, como una suscripción especial cuando hago la transmisión en vivo, que es todos los viernes. Por ahí yo envío el link para que usted suba directamente y hable conmigo, dialogue conmigo, me haga las preguntas pertinentes con respecto a las clases. Son estudios que, repito, las personas que están dentro pueden dar fe y testimonio de la profundidad de que se tratan ahí. Si no, siempre le digo, no se preocupe, aquí se va a seguir dando estudios para que todo aprendan de una forma bien resumida. Este es el primer volumen de teología sistemática, el primero. Faltan muchos volúmenes más. Vamos a ir subiendo escalones. Bueno, hablemos sobre el postmilenarismo. Esta postura fue particularmente popular en el siglo XIX y era la posición de los principales teólogos al final del mismo siglo y comienzo del siguiente. Entre ellos contaban Charles Hogg, que seguro a muchos de nosotros nos suena, eh, William G. T. B.B. Wakefield y también A. Hogg y otros más. El momento de dicha perspectiva es notorio, pues siguió un periodo de optimismo y progreso en ciencias, cultura y nivel de vida en general. Además, fue anterior a las dos guerras mundiales. El postmilenialismo o el postmilenarismo declinó considerablemente después de las guerras mundiales porque las conflagraciones contradecían el optimismo de la doctrina. Se puede definir el postmilenarismo como la perspectiva de las últimas cosas según la cual el reino de Dios se extiende ahora por el mundo a través de la predicación del Evangelio y de la obra salvadora del Espíritu Santo en los corazones de los individuos, según la cual el mundo será cristiano a la larga y el retorno de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz, normalmente llamado milenio. Es decir, la postura posmilenarista lo que enseña es que el milenio lo trae la iglesia, no Cristo, sino que la iglesia, a través de la predicación del evangelio, haciendo obras sociales, construyendo orfanatos, construyendo hospitales y demás, el avance de la ciencia, un mundo, ellos hablaban de un mundo cristianizado. Es una perspectiva bastante optimista y personalmente me gustaría que ese fuese la correcta postura bíblica. O sea, la que verdaderamente enseñase en la Biblia. ¿Por qué? Porque pone a las personas a trabajar para el reino, pone a la persona a dedicarse para el reino, pone a la persona a querer aportar cristianamente para vivir en un mundo mejor. Que a veces las otras posturas, lamentablemente, como decimos que todo va de mal en peor, tenemos un pesimismo tremendo, tremendo.
que realmente no tiene sentido. Nosotros tenemos que tomar, por eso le digo, lo mejor de cada postura. Invierte en el reino, camine para el reino, contribuya para el reino. No estoy hablando de déjame dinero a mí, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que trate de que el evangelio impacte cada día más a más personas, llegue a más personas y más personas puedan ver la grandeza de Dios y cómo el evangelio se propaga de una forma que impacta la sociedad con obras sociales y demás. Se sabe que la salvación no es por obra, pero hay que hacer obras porque uno es salvo. Entonces, es un punto de vista que a mí siempre me ha gustado bastante. El término postmilenarismo, entonces, quiere decir que Cristo regresará después del milenio. Por eso es post, después, milenio. O sea, después de los 1000 años o ese tiempo indefinido de Apocalipsis. La era actual se desarrollará moral y espiritualmente hasta que llegue la era del milenio, cuyo final estará marcado por el regreso de Cristo a la tierra. Hago un paréntesis al amilenarismo, que fue el del día anterior, se le llamaba un tiempo también postmilenarismo y fue luego que se separó. Uno es un poco más, uno es pesimista y el otro es optimista, pero al final ambos dicen lo mismo. Ambos dicen lo mismo, por lo menos en esos puntos con respecto al milenio. Lo que te están diciendo es, mira, no hay milenio literal, como dice Apocalipsis 20. Es lo que te están diciendo. Uno dice, bueno, el milenio es ahora y nosotros estamos viviendo en el milenio, que es el amilenarismo, y el otro te dice, el milenio lo está trayendo la iglesia a través del impacto del evangelio, del avance de la ciencia, de la larga vida, de la calidad de vida y muchísimas otras cosas. Con respecto al milenio, ¿qué entiende el postmilenarismo? Este adopta lo que le había dicho, una perspectiva optimista con respecto a la era actual. Prevé una era dorada del regreso, del progreso en la iglesia que afecta en todas las dimensiones de la vida, política, cultural, económica y social. De ahí viene que yo digo que a mí me gusta esa postura, aunque no es la que abrazo. El postmilenarismo prevé una iglesia triunfante que esparce el evangelio hasta los confines de la tierra, con el resultado de que el mal en sus múltiples formas se reducirá finalmente a proporciones insignificantes. Los principios cristianos serán la norma, no la excepción, y Cristo regresará a un mundo verdaderamente cristianizado. Vamos a ver por lo menos tres puntos principales sobre el postmilenarismo. Uno es la naturaleza del milenio. La era del milenio será semejante al presente en muchos aspectos. Habrá matrimonio, habrá nacimiento, el pecado estará presente, aunque se reducirá en grandes cantidades debido al esparcimiento del evangelio, y los principios y preceptos de conductas cristianos serán la norma, no la excepción, como hoy en día. La era actual dejará paso gradualmente al milenio como resultado del progreso del evangelio, pero la vida continuará en su forma presente. Cristo regresará al final del milenio. El punto número 2 es con respecto al progreso del evangelio. Hay pasajes en las escrituras que enfatizan la conversión de un amplio número de personas. Por ejemplo, Zacarías 9:10 dice que el reino de Cristo será de mar a mar. En Números 14:21 enfatiza que su gloria llenará toda la tierra. Isaías 49:6 se refiere a Cristo como la luz de las naciones. El Salmo 2:8, Salmo 40 y 47 del 2 al 8, Salmo 72 del 7 al 11, Salmo 86:9, Salmo 110:1, aparentemente hacen referencia a la misma verdad de los versículos anteriores. Cristo murió por el mundo y ha de concluirse que al final se va a salvar gran parte de él, lo cual nos sugiere la doctrina del universalismo, que hay que tener en cuenta con eso. La razón para la cristianización del mundo es el progreso del evangelio. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21, se dice que el progreso de Cristo se dará en un mundo obediente, cumplidor de la gran comisión, que es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo será bautizado, mas el que no creyere, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos.
a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de la tierra. El evangelio se llevará entonces, conforme a esto, entiende el postmilenarismo, hasta los confines de la tierra por medio de sus siervos que vencen en el mundo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21, es una descripción de todo el periodo entre la primera y la segunda venida, visto desde la perspectiva celestial. Es el periodo en el que se consolida la victoria de Cristo, del Hijo de Dios, en el mundo, enfatizando la armonía con su ubicación final del libro, la totalidad de la victoria. El punto número 3 del milenio, del postmilenarismo, es el progreso del mundo, en el mundo. Los postmilenaristas dicen que ha habido un progreso espiritual y material en el mundo, lo cual sugiere que este va mejorando. Hacemos un paréntesis, eso es cierto. Es totalmente cierto. El avance de la ciencia ha hecho cada vez más la vida mucho más cómoda, mucho más confortable. Una persona del siglo XIX no vivía tanto como una persona de hoy en día, la medicina, un sinnúmero de temas que eso sí es un excelente punto. Y como el postmilenarismo nació en ese seno de que estaba la revolución industrial y demás, avanzando la ciencia, la ilustración y todo lo que eso conlleva, pues tuvo gran aceptación. Estados Unidos ha dado más de 160.000 millones de dólares en ayudas externas desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual no incluye otras formas de ayudas caritativas como las destinadas a iglesias locales, también a naciones hoy en día que están en guerra y demás, que no es el sentido de este video. A diferencia de los días anteriores a la reforma, la Biblia está disponible en la mayoría de los idiomas modernos, lo cual sugiere que el 98% de la población mundial tiene una Biblia en su propio idioma. La radio, la televisión cristiana llegan a incontables hogares con el mensaje del Evangelio. Los institutos, universidades y seminarios bíblicos preparan más personas que antes. El resultado es que hay 1.000 millones de partidarios nominales del cristianismo. Se ha observado también un importante progreso en el transporte con la llegada del automóvil y del avión. Se puede mencionar los avances de la educación, los logros de la ciencia, así como las asistencias médicas. Todas estas cosas sugieren el progreso y el triunfo final del evangelio y la inauguración del milenio. No obstante, el milenio no se debe entender como 1.000 años literales, sino en contexto simbólico, como hace también el amilenarismo. De hecho, el milenio puede durar hasta más de 1.000 años, según la postura postmilenarista. Con respecto a la segunda venida, ¿qué enseña el postmilenarismo? A diferencia del premilenarismo, según el cual el retorno de Cristo es anterior al milenio, por eso se llama premilenarismo, o sea, premilenio, el postmilenarismo declara que Cristo regresará al final del milenio, a diferencia del amilenialismo y del premilenialismo, según los cuales Cristo regresará a un mundo cada vez más pecador. El postmilenarismo enseña que Cristo regresará a un mundo cada vez mejor. ¿Se fijan cómo el amilenarismo y el postmilenarismo son la misma postura? Lo único que tienen visiones diferentes en cuanto a que una es optimista y la otra es pesimista. Pero ambas te están diciendo lo mismo, literal. Se pueden usar los mismos argumentos para ambas posturas. Bien, entonces, las misiones modernas y los grandes avivamientos por ejemplo, George Whitefield, Jonathan Edwards, son precursores de la segunda venida de Cristo. Así lo entendían los postmilenaristas. Pasajes como el de Daniel, capítulo 2, versículo 44 al 45. Vamos a leerlo en primer lugar para no ir tan rápido. Daniel 2, 44 al 45, ¿qué dice?
Y en los días de los reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte que fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y el porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. También, por ejemplo, ven a Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, Mateo 24, 14, que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y demás. Ven a Colosenses 1:23. Y todo esto ellos dicen que sugiere el progreso del evangelio antes del regreso de Cristo. El regreso de Cristo será literal y visible. O sea, en esa postura está postmilenarismo, premilenialismo histórico, premilenialismo futurista y amilenarismo, todos de acuerdo. De la manera que lo vimos irse, así mismo vendrá, dijeron los ángeles en Hechos 1:11. También nosotros sabemos que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos también que Apocalipsis 1:7, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, o sea, es visible. No obstante, el tiempo de su venida es desconocido. Es un punto también en el cual todas las posturas están, las cuatro posturas principales están de acuerdo. Nadie puede saber ni el día ni la hora de la venida de Cristo. Con respecto a la resurrección de entre los muertos, en general los postmilenaristas están de acuerdo con los amilenaristas en lo relativo a la resurrección, porque es una postura optimista y la otra es pesimista, pero es lo mismo. Habrá una resurrección general de creyentes e incrédulos. Los argumentos se los leí en lo del amilenarismo. En el tiempo, en el Daniel 12:2, en el tiempo del fin, se levantarán uno para vida eterna y uno para vergüenza y confusión perpetua. Eh, por ejemplo, Mateo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno resucitarán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Pablo también menciona en Hechos 24:15 de la resurrección de justos e injustos. Apocalipsis, por ejemplo, 12 y 13, que te habla de la resurrección, de que el Hades entregó los muertos y demás para el juicio. Todo eso ellos lo utilizan como un argumento de que la resurrección va a ser una sola general de justos e injustos, que tendrá lugar conjuntamente con el regreso de Cristo directamente. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis te dice que el Hades entregó a sus muertos, y 1 Corintios 15, 23 al 24 te dice que cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, lo que son de Cristo en su venida y luego el fin. Y entonces Tesalonicense te dice que cuando Cristo venga, los muertos en él resucitarán primero. Entonces ellos vinculan todo eso y te dicen, ve, es una sola resurrección para todos, se levantarán, unos recibirán juicio y, y los otros recibirán salvación y misericordia. Ya que mencioné juicio, con respecto al juicio final, en general los posmilenaristas también están de acuerdo con los amilenaristas en lo relativo con el juicio final. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en la segunda venida de Cristo habrá una resurrección general y un juicio general para todas las personas. Vamos a leer por lo menos un versículo. Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. También habrá un juicio para los ángeles que están en prisiones de oscuridad, que enseña segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y habrá un juicio por las personas hechas en el cuerpo, por las obras, perdón, hechas en el cuerpo, y se juzgará a las personas según la luz que hayan recibido, que es lo que enseña también Lucas 12:47 al 48. Recordemos, al que hizo lo malo, pero no sabiendo, se le dará ciertos azotes, menos azotes. Ahora, al que hizo lo malo, sabiendo que esa no era la voluntad de su amo, pues se le dará más azote. Eso lo enseña Lucas 12, lo hemos leído hasta la saciedad
durante esta serie completa sobre escatología. También se juzgará a quienes han oído el Evangelio de acuerdo con su actitud para con Cristo, que es una postura donde creo que todos estamos de acuerdo. No veo que tenga que ser directamente única, sui generis o exclusiva del postmilenarismo ni tampoco del amilenarismo. Sobre el estado eterno, los postmilenaristas enseñan que después de que Cristo juzgue, los justos serán llevados a la vida eterna y los impíos al castigo eterno. La disposición final del creyente e incrédulos será inalterable y no tendrá fin. Para los creyentes, la plenitud y la perfección de la vida santa en comunión con Dios y con los espíritus santificados. Sin embargo, habrá grado de recompensa en función con la fidelidad mostrada, que es lo que hablamos sobre el tribunal de Cristo y demás. La parábola de las minas también enseña eso. El creyente pasará la eternidad en el cielo, identificado como este mundo en una forma renovada. Los pecadores pasarán la eternidad sumidos en un castigo sin fin e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La misma cantidad de vida que vas a tener en la nueva tierra, que es lo que se le llama cielo, ese paraíso, va a ser el mismo grado es el mismo tiempo que va a durar la persona también en condenación. Esto es, en líneas generales, lo que enseña el postmilenarismo. Deja tu comentario, deja tu me gusta, comparte el video. Estamos aquí siempre para servirte y las preguntas serán respondidas más adelante.